13:33, seguimos avanzando en Informativo Sarandí y ahora nos da mucho placer recibir a Eugenia Godoy, que es la directora del INJU. Eugenia, ¿qué tal? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Contanos, porque a veces hay que humanizar estos vínculos, no todos tienen por qué conocerte, tenemos por suerte una audiencia muy vasta en todo el país. ¿Quién es Eugenia? ¿Cómo se integra a estos procesos institucionales relacionados a la juventud? ¿Cuántos años tenés? Tengo 23 años. 23, perfecto para el cargo, digamos, ¿no? ¿Y dónde empieza esa militancia por los derechos de los jóvenes? Que en esencia el espíritu del INJU tiene eso, ¿no? Bueno, soy militante, me identifico además como militante también mucho de lo colectivo. Y bueno, soy militante del Movimiento de Participación Popular de la 609. Y nada, la organización hizo una apuesta muy grande por la renovación en distintos lugares. Y bueno, es así que hoy estoy acá en este lugar representando también a la gurizada, intentando como poner sobre la mesa los intereses de todas las juventudes. Hace tiempo quedó detrás aquella imagen bastante triste de que los jóvenes solo estaban para pintar muros. Sí, exacto. La organización hace muchos años, en realidad, el MPP tiene esa concepción de la militancia intergeneracional y en ese sentido hay como una apuesta por darle lugar y voz a los jóvenes, así que soy una más de muchas compañeras también que están en otros lugares, Uh-huh. de algunos que están en algunos lugares que de más exposición y otros de menos, de igual de relevantes todos, donde la toma de decisiones de los jóvenes en nuestra organización realmente es real. Uh-huh. Navegando por mares turbulentos o haciendo un vuelo muy turbulento en el sentido de que los jóvenes en todo el mundo están sometidos a una cruz de caminos. Allí esta tecnología que irrumpe a diario y que cambia tanto las realidades impacta mucho sobre los jóvenes, que son los primeros además en acceder a los dispositivos. ¿Cómo se ve eso desde el INJU? Bueno, sin dudas que los desafíos que enfrentan los jóvenes hoy son muchísimos. Con un mundo cada vez más acelerado y que también, en un sálvese quien pueda, hay que poder pareciera que seguir la carrera y si no te quedas atrás. Y los desafíos que enfrentan los jóvenes son muchos y a veces se acrecentan más que en el resto de la población. Los desafíos en cuanto a los niveles de desempleo, al acceso a la educación, a la vivienda, y sin duda que en realidad el mundo tecnológico hoy presenta grandes desafíos y hoy en realidad desde el INJU nos paramos desde un lugar donde lo que queremos poner sobre la mesa son los problemas que tienen los jóvenes, los problemas reales que tienen los jóvenes y trabajar para poder ir acortando esas brechas de alguna forma. Vamos a hablar de un tema sumamente inquietante que es el consumo de sustancias o de algunos otros productos que son nocivos para la salud, sobre todo si el consumo arranca muy temprano. Pero me gustaría también detenerme, volviendo a esta cuestión de la impronta del INJU, atiende a jóvenes que van desde los, ¿qué años? Desde los 14 hasta los 29 años. Ah, bueno. Es una franja bastante amplia. Es verdad que tenemos algunos programas que se limitan un poquito más, entonces atendemos de 14 a 24. Tenemos un programa que está orientado a la prevención, promoción y atención de la salud mental, y ese programa concreto se va desde los 14 a los 24, pero la población de INJU es de 14 a 29, así que... Sí, una institución poblada de historias, algunas muy dramáticas, por otra parte, porque cuando hablamos de salud mental, ¿qué sensación te viene? ¿Qué habría que cambiar? Porque todos hablamos, estuvo muy presente el tema de los discursos políticos, pero en el hacer, ¿qué queda? Bueno, un poco lo que nosotros estamos trayendo desde el INJU es esta idea de también hablar de salud mental, no solamente desde un enfoque médico-clínico, ¿no?, sino traerlo desde otro lugar, desde lo comunitario. Y lo que a veces nos pasa como Estado es que solemos llegar tarde a los problemas, entonces, cómo trabajamos desde la prevención. Y en ese sentido tenemos un desafío muy grande por poner el tema sobre la mesa, por generar espacios seguros para que los gurises y gurisas puedan acercarse a hablar y por también democratizar el acceso a algo que es un privilegio muchas veces acceder a la salud mental. El sistema de salud muchas veces se ve colapsado por la alta demanda, entonces a través de estos dispositivos se da respuesta ante una problemática que tienen los jóvenes y por un lado despatologizar lo que tiene que ver con la salud mental y dejar de tratarlo como un problema individual. Es una prioridad para nosotros seguir trabajando, profundizando lo que tiene que ver las políticas de salud mental, articulando también con otros actores. Eugenia, cuando se pretende quitarle ese concepto tan arraigado de que es un asunto patológico, hacer un abordaje, me imagino, más desde lo social, desde lo humano. ¿El INJU qué está haciendo en ese sentido?
Bueno, nosotros tenemos un programa que se llama Ni Silencio ni Tabú, que es un programa que pretendemos continuar y profundizar, porque también es la línea del gobierno de Yamandú, ¿no? Continuar con aquello que presentó buenos resultados. Y en ese sentido, como vamos a profundizar, nosotros hoy contamos con 6 centros en todo el territorio nacional. Uno en Melo, en Florida, en Rocha, en Fraiventos, en Las Piedras y en Cerro Norte. Inauguramos otro dentro de un mes en Casaballe. Así que estos centros lo que hacen es trabajar el tema de la salud mental de forma, como te decía, ¿no? Como de la promoción, la prevención y también la atención. Son centros donde se pueden acercar gurises, se los atiende a la brevedad y tiene atención psicológica individual gratuita. Uh-huh. Y bueno, y también con otro montón de formas de, bueno, acercarte a talleres, a terapias grupales. También hay grupos para que estén los adultos referentes, uh-huh, porque entendemos que también el mundo adulto debe escuchar. Entonces, en ese sentido, eso es una forma de trabajar la salud mental de forma comunitaria y en el territorio. Eugenia, y si por ejemplo un chiquilín va cursando un cuadro de desesperanza, de angustia, de ansiedad, si entiende que hay como un cuadro allí preocupante, ¿tiene como posibilidades de vincularse al INJU a través de una línea telefónica, de un correo, un WhatsApp? Sí, están las redes institucionales del Ministerio y del programa de Ni Silencio ni Tabú, que es en convenio con UNICEF, así uh-huh, que se pueden fijar ahí y acercarse al centro que les quede mejor, según en la parte que estén ubicados a nivel del territorio nacional, uh-huh, y ahí van a encontrar los distintos números telefónicos de cada centro para poder referirse a alguno de ellos. Bien, mencionaste un par de veces ese concepto de la territorialidad, o sea, sí, que el INJU, en tanto Instituto Nacional de la Juventud, debería estar muy presente en todo el país. ¿Hay como un rezago allí en esa presencia? ¿Hay que mejorar ese aspecto? Sí, sin duda es que tenemos que mejorar la presencia en el territorio, y lo que tenemos que hacer también es trabajar en los territorios escuchando las demandas territoriales, ¿no? No hay una receta para todos. No hay una receta única para todos, y en realidad creo que hay un desafío en poder escuchar y no llegar a veces con propuestas que no atienden a las demandas de esos territorios y de esos gurises y gurisas. Entonces el foco está en estar presente en el territorio y además con las necesidades, atendiendo las necesidades reales de los gurises y gurisas. Uh-huh. Y en ese sentido, desde que llegamos dijimos esto, ¿no? Hay que tener tantas políticas como jóvenes existen, porque sabemos que las formas de vivir de los jóvenes son distintas, y también mismo para Montevideo, no es lo mismo para los gurises que son de la zona céntrica que de los de la periferia, de los de zonas rurales. Entonces el foco está en trabajar con todos los jóvenes. ¿Y cómo se atiende esa singularidad? Porque es efectivamente así. A veces en el trayecto de 20, 30 minutos entre una zona y otra, los cambios son dramáticos. Sí. Creo que es esto, ¿no? De cómo damos oportunidades para que cada gurí gurisa pueda construir el proyecto de vida que desee. Y en ese sentido, lo mismo, no hay recetas únicas, porque tampoco todos los jóvenes del interior quieren vivir el mismo proyecto de vida. Entonces, un poco el desafío está en cómo trabajamos articuladamente también con otras instituciones para generar esto, ¿no? De que cada gurí pueda elegir su proyecto. Y bueno, y también eso, el INJU se acerca a través de distintas como propuestas y programas. Nosotros tenemos técnicos territoriales en casi todos los departamentos del país, y estamos trabajando por poder tener en aquellos en donde hoy no nos encontramos. Así que bueno, a través de esas referencias se va construyendo la presencia del instituto en el interior. Hoy decíamos más temprano aquí en el informativo este dato que francamente preocupa muchísimo, pero que por otra parte lo más grave es que se ha mantenido como en una cierta meseta, ¿no? Este porcentaje de 82% de los estudiantes uruguayos de entre 13 y 17 que ha consumido alcohol alguna vez en su vida. Esto refiere a la 10ª encuesta nacional sobre consumo de drogas en alumnos de enseñanza media. Cuando leíste por primera vez el dato, ¿cuál fue tu reacción, tu reflexión? Bueno, ayer cuando se presentó la encuesta y leíamos los datos y yo estaba como estudiando un poco esto, bueno, las 3 sustancias que se presentan como de más consumo, de más problemáticas, es el alcohol, que en realidad se viene manteniendo, ¿no? Y que además es la sustancia de uso más problemático, pero también están las bebidas energizantes, que es un fenómeno nuevo, ¿no? Y que cada vez los gurises consumen más, y además a edades más tempranas. O ¿Y sea, qué hay que hacer ahí, por a los ejemplo? 3. Y bueno, y ahí hay toda una discusión, que en realidad la Junta Nacional de Drogas está en una campaña de concientización de lo que implica el consumo de energizantes, además a edades tan tempranas, lo que tiene que ver con a nivel biológico lo que esto implica. Y también lo que tiene que ver el consumo, ¿no? Que la otra sustancia es la marihuana, y bueno, en ese sentido creo que lo que tenemos que trabajar son en estrategias de prevención, ¿no?
Y cuando leía sobre todo esto, veía, bueno, cuáles son los patrones de uso, por qué los gurises inician, ¿no?, a consumir esto. Y hay una cuestión que tiene que ver con, por un lado, la gestión de los malestares, con esto que hablábamos hoy, ¿no?, ante problemas, ¿no?, y la problemática de la salud mental. Bueno, a veces para gestionar un malestar la respuesta está en estos consumos, y creo que ahí hay como que poder trabajar en cómo se generan estos espacios de escucha y que para que los gurises no caigan en esto. Y también, por otro lado, lo que tiene que ver con ese sentido de pertenencia que se necesita a veces en la adolescencia, y bueno, también cómo se generan otros espacios para que la pertenencia no sea a través de este consumo que termina como dañando. Entonces, son números que asustan, que generan alarmas, también como la necesidad de estar observando estas nuevos fenómenos, ¿no? Como es esto de los consumos de los energizantes, y que bueno, que como decía hoy, también creo que el desafío que siempre como Estado es cómo hacemos para no llegar tarde, y cómo, porque en realidad no tenemos que mirar a los 13 años cuando los gurises inician en los consumos, sino que hay que mirar un poco más para atrás, y por eso también la mesa de ayer, ¿no?, cuando se presentó esta encuesta, estaba integrada por INAU, por ANEP, lugares donde también son espacios para ir generando estas conciencias. Los gobiernos frente amplistas han tenido, por ejemplo, algunos rasgos vinculados a estos asuntos de la salud. Tabaré Vázquez lo que hace es prohibir el consumo de cigarros, de cigarrillos en ámbitos cerrados. Viene Mujica con la legalización del consumo de marihuana. Por lo tanto, podríamos establecer allí como dos puntos fuertes de lo que fueron gobiernos de izquierda aplicando medidas sanitarias, porque tenía que ver siempre con ese concepto de la salud, ¿no? ¿Qué hacer, por ejemplo, ahora en esta circunstancia? ¿Apelar al prohibicionismo, a lo regulatorio? ¿Cómo observan ustedes desde el INJU la posibilidad de generar legislación sobre la materia? Bueno, es una discusión que en realidad no está cerrada. Me parece que esas experiencias lo que nos han dejado es esto, ¿no? En realidad, cuando se prohibió el consumo, o sea, el fumar en espacios, ¿no?, y demás, y todas las políticas en cuanto a la nicotina y también la legalización de la marihuana, lo que estaba también después por detrás eran políticas que tenían que ver con esto de lo preventivo y de poner sobre la mesa qué generaban estos consumos y apostar a esto, ¿no?, como a la gestión de riesgos, a los consumos responsables. Entonces, creo que la línea es esa, que hay discusiones que no están cerradas, y que también en ese sentido la Junta Nacional de Drogas viene realizando estudios sobre esto. Y bueno, en realidad hoy no hay ninguna discusión de esa sobre la mesa, sobre alguna sustancia en particular, sobre su legalización o regularización, claro. Así que sí, porque están... con los energizantes quizás se viene una discusión, ¿no? Exacto. Ahí veremos, sí. Bueno, qué van arrojando también los estudios. Pero estos datos ¿no justifican por lo menos empezar a discutir cierta regulación para los energizantes? Sí, yo creo que deberíamos sí empezar como a discutir. Creo que bueno, que en realidad... nada, esto es una postura personal. Hay veces que bueno, que tenemos que estudiar a ver qué sucede con esto, cuáles son los efectos en la gurizada también, qué es lo mejor si prohibir o regularlos, pero bueno, sin duda es que nos debe generar alarmas y que debemos empezar a ponerle la lupa. Bien, la lupa además multidimensional porque y además interinstitucional. Me imagino que acá no es simplemente un tema del INJU ni de salud pública. Se tendrá que integrar también la autoridad de la educación, me imagino, ¿no? Porque estábamos leyendo, disculpame brevísimamente un dato nada más, el 67% de estos chicos entre 13 y 17 años consumió alcohol en el último año, el 42% en el último mes. Y acá viene el tema, 1 de cada 4 estudiantes tuvo 1 o más episodios de abuso de consumo en los últimos 15 días. Allí hay un tema de altísima sensibilidad. Sí, sin dudas que esto, ¿no? Como... tiene que ver con esto del no hablar y el mundo adulto que no acompaña. En realidad muchas veces se habla de esto de, bueno, ¿por qué los gurises, no? ¿Cuáles son las características o los patrones comunes de los gurises que inician en los consumos? Y tiene que ver con esto de poder educar o acompañar de alguna forma y bueno, ¿qué implica todo esto? O sea, la mala gestión de las sustancias, además del inicio a edades tempranas, después genera estos resultados. Claro. ¿Legalizar todo, como se plantea también? Bueno, me animo a... Me están grabando, mira, con el teléfono acá, no sé si... No sé. Es una línea, ¿no? Si se quiere, filosófica de abordaje del tema también, ¿no? Decir, bueno, liberemos todo y ya está. Bueno, no sé si me animo a hacer alguna afirmación de esas. Bien, respecto a lo que mencionábamos, el consumo de bebidas energizantes registró un aumento respecto a la encuesta de 2021. Se mantiene como la sustancia más consumida por los menores de 15 años.
el 82% ha consumido este tipo de bebidas energizantes alguna vez en su vida, el 66% consumió en el último año y 37% en el último mes. Son muchas cifras, en radio además el tema de los números se pierde rápido. Yo creo que lo importante de esa cifra es que en realidad con los energizantes, como les decía hoy, a los 13 años es a la edad a la que inician los gurises a consumir y también los patrones que esos van generando, ¿no? Ese estímulo permanente. Entonces, nada, y que después en realidad también se empieza como a mezclar con otras bebidas como el alcohol muchas veces. El energizante viene acompañado de eso y bueno, y eso genera también muchos efectos negativos. ¿Cómo se integra desde tu punto de vista el sector privado? O sea, las empresas también tienen una directa participación en el mercado, aportando estos energizantes como un producto legal, porque además no está prohibido el consumo, ¿no? ¿Cómo deberían encarar ese vínculo necesario con el sector privado? Mira, yo hay algunas cosas que se las dejo también a la Junta Nacional de Drogas, que es el organismo también rector y competente de estas políticas. Creo que en realidad lo que tenemos que hacer es pensar en los aprendizajes respecto a otros momentos. Nada, hay distintas experiencias de cómo se ha vinculado con el mundo privado. Nosotros tenemos lo que tiene que ver con el alcohol, que no hay una regulación como tal, y después tenemos todo lo que tiene que ver con la nicotina, ¿no? Que hay toda una regulación. Yo creo que son dos modelos distintos y bueno, y en realidad nada, ahí la Junta irá determinando en función de lo que se quiera llegar, qué se hace y cómo se vincula con el mundo privado de los energizantes. Bueno, hasta hace un ratito eras estudiante, imagino, ¿no? Bueno, sigo siendo. Seguís siendo. A ver, contame esa parte. Soy estudiante de Sociología y bueno, ahora con el inicio de esta nueva tarea, la carrera se vio ahí un poco en pausa. Exacto. Pero ya voy a retomar, así que con exámenes ahora. Y nada, el año que viene me queda el taller, los que estudian Sociología sabrán, así que... Ajá, bien, bárbaro. Te quiero preguntar la reacción que tuviste ahora en tu condición de estudiante, cuando el otro día se planteaba empezar a regular este tema de las inasistencias. Y allí también impacta directamente en los grupos que atiende el INJU. El modelo de identificación facial, que ahora quedó como de lado, hasta tanto se encuentre en otras posibilidades, pero cuando leíste eso, ¿qué te generó? Yo creo que lo que tiene que ver con las asistencias, en realidad, bueno, este gobierno ha tenido, ¿no?, a través como de la ANEP, una política muy insistente con revincular a los gurises al sistema educativo a través de distintas políticas. De hecho, ya hay un éxito muy grande con la cantidad de gurises que se revincularon. Y lo que tiene que ver con la asistencia es una forma de incentivar a los gurises, ¿no?, a que vayan. Hay una cuestión concreta que bueno, que me voy un poquito, pero que tiene que ver con las becas Butiá, ¿no? Y que en realidad es esto de, bueno, cómo en realidad se acompaña a los gurises a que estén en el sistema educativo mediante, bueno, como de alguna forma un acompañamiento a las familias y un incentivo para los gurises también. Y nada, yo creo que hay un desafío hoy con el mundo educativo y en realidad lo que vemos hoy es que muchos gurises dejan de estudiar porque no ven qué les ofrece el sistema educativo y eligen salir a buscar un trabajo. Entonces, nada, creo que es un camino para que los gurises estén dentro, así que... O sea que si se hubiera aplicado el plan piloto, ¿estarías de acuerdo? ¿Me dejas todo el tiempo ahí yo estoy como...? Y sí. Está bien, digo, es tu opinión, más allá de tu condición de presidenta del INJU, porque... llamó la atención y generó polémica hasta en la propia interna del CODICEM. Por lo tanto, fijando una posición u otra, vas a estar con algunos de tus compañeros de acuerdo. Después también me gustaría detenerme en otra cuestión que en su momento atendió el INJU. Yo no sé si hace falta una cultura financiera, si hace falta un mejor manejo de los números, pero lo cierto es que se entendía que a edades muy tempranas había que empezar con eso de ayudar a entender de qué va esta cuestión del consumo. ¿Están haciendo algo con eso? Sí, nosotros tenemos un programa que se está empezando a implementar, que es de educación financiera, que es en un convenio con CAF, que en realidad hay un problema muy grande. En realidad el Banco Central el año pasado sacó un estudio donde se ve que los jóvenes están muy endeudados, además están endeudados por consumo de bienes materiales, no se endeudan por comprar una casa porque no está dentro de la posibilidad de los jóvenes o un auto, sino por este mundo que nos lleva todo el tiempo a consumir. Son los gurises más pobres, además los que terminan endeudados y también muchas veces por falta de información de lo que implica, ¿no?, el acceso a créditos. Entonces, en ese sentido, el INJU tiene un programa PIN,
que se trata de educación financiera, que se va a estar también recorriendo distintos departamentos del país, brindando talleres también en distintos liceos, UTUS y en distintos espacios, porque bueno, es un problema real el endeudamiento y sobre todo esto en los jóvenes más pobres por la falta de información. Entonces bueno, un poco poner sobre la mesa también ese mundo que arrastra cada vez a consumir más, poder poner un parate y decir, bueno, al final cuánto termino pagando, ¿no? ¿Puedo o no puedo? Así que sí es algo que se está trabajando porque es un problema real de los gurises. Bien, las edades que describiste al comienzo y que son las que atiende el INJU están pobladas de muchos chicos con muchas inquietudes también para emprender, para tener su propia responsabilidad sobre un negocio, sobre una creación. Lo de las redes sociales, me gustaría también en algún momento mencionar cómo las incorpora el INJU a su tarea, pero hay espacios también como para ayudar a emprendedores que quieran empezar a trabajar. Sí, hay un programa, ahora es la parte que me siento más cómoda, ahí me dejaste primero. Claro, ¿viste? Tenemos tiempo. Hay un programa que se llama Germina, que en realidad lo que hace es acompañar a jóvenes emprendedores. Pero bueno, también el emprender es todo un camino, ¿no? Porque el emprender hay que poder hacerlo de forma como acompañada y para eso está el INJU con este programa, cosa de que en ese camino de querer emprender no se terminan endeudando aún más, tomando decisiones que bueno, pueden no ser responsables. ¿Hay como una tutoría ahí? Hay una tutoría, hay un acompañamiento previo, después hay una feria que se organiza desde el INJU y bueno, un poco el desafío es también pensar cómo en la feria participan 40 emprendimientos y la idea es bueno ver que cada vez hayan más emprendimientos del interior del país también y ver cómo esta feria va circulando por distintos puntos del país, así que es una forma de acompañar esto, que es una forma también de que los gurises tengan ingresos, pero bueno, también hacerlo de forma responsable porque a veces también es un proceso que a veces está cargado de frustraciones, entonces claro, bueno, poder como acompañar eso. Bien, ¿y este libro de las redes sociales también lo abarcan? En una especie de educación para redes, no sé, se me ocurre ese título. La verdad es que no. Sí tenemos, bueno, ahora se está desarrollando un estudio sobre el impacto del uso de las redes sociales vinculado a la salud mental, pero no es un tema que abordemos en sí mismo. Claro. De hecho, hemos pensado en hacer algunos talleres de streaming o brindar distintos talleres en la casa INJU, vinculados al mundo de la comunicación, pero no es un área que trabajemos. Claro. Y te lo mencionaba porque también muchas veces las conductas de depresión obedecen a lo que uno ve en las propias redes, ¿no? Allí se dan muchas circunstancias, bueno, el bullying ni que hablar, pero en Instagram, hace un tiempo participado en una actividad con jóvenes, aquella cuestión de ver que todo el mundo está bien menos yo. O sea, cómo influye en tu cabeza ver lo que aparentemente sucede con los otros, con tus pares, y decir, pero ¿cómo puede ser que están divertidos, la pasan bien, juegan al fútbol o lo que sea, viajan, y yo sigo en mi misma situación hace mucho tiempo? Eso impacta claramente en la salud mental. Sí, sin dudas, esas cuestiones en realidad se trabajan esto más, sobre todo a través de estas políticas de salud mental, como de lo que tiene que ver con la promoción, y bueno, y desde ese lugar que se trabajan. Uh-huh. Bien, te quiero agradecer especialmente estos minutos, Eugenia, y ojalá que tengamos oportunidad para seguir hablando de lo bueno que tiene el INJU en materia de programa. ¿Hay alguno que te hayas olvidado de mencionar y que dirías, mira, está bueno destacar esto en el cierre? Bueno, hay varios programas. Voy a mencionar uno que tiene que ver con INJU Avanza, que es lo que en su momento era Jóvenes en Red, que es un programa que acompaña a gurises en situación de vulnerabilidad y que también a gurises que egresan de INISA luego les hacen el acompañamiento de este programa. Nosotros venimos trabajando en una línea muy fuerte con INAU y con INISA para pensar cómo va a ser el egreso y acompañar el egreso de estos gurises para que nadie quede por el camino, así que es un programa que destaco y que también lo estamos pensando en cómo fortalecer, porque es un desafío trabajar con ellos que también son jóvenes. Un poco nuestra línea es pensar en todas las juventudes y en algunas que a veces no se tienen sobre la mesa. ¿Pidieron un refuercito ahora con el presupuesto? ¿Cómo viene eso? Bueno, el presupuesto que ya ingresó, estamos entusiasmadas con bueno, sabemos que la situación fiscal del país no es la mejor, pero bueno, sí se vienen cositas. Se vienen cositas. Me encanta ese giro bien generacional. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Eugenia Godoy estuvo con nosotros, la directora del INJU. Pausa.